La química y preguntas fundamentales. ¿Cómo responder desde el punto de vista de la química grandes y antiguas preguntas de la humanidad, como lo son: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Advirtamos primero que dijimos desde el punto de vista de la química, lo que excluye de inmediato una postura filosófica o una actitud religiosa. Es decir, debemos restringirnos al marco de una ciencia y de una ciencia específica como la química. Un posible esquema de entendimiento y abordaje de estas preguntas es el que se desarrollará a lo largo de esta sección de química, la cual tiene como objetivo mostrar un panorama de esta disciplina a través de su visión y métodos en el tratamiento de temas tan importantes como lo son, por ejemplo, la vida y sus orígenes. Miremos un resumen de lo que veremos. A la pregunta ¿qué somos? Podríamos responder: somos composición, estructura química y somos procesos químicos también, tanto nuestros como del entorno. Estos conceptos implican también elementos químicos, reacciones químicas, compuestos químicos, compuestos y procesos biológicos. Estos conceptos los podríamos relacionar con la pregunta: ¿de dónde venimos? Aquí, una buena opción es partir desde los orígenes, la formación del espacio, tiempo, materia, y por medio del proceso hoy en día aceptado de origen del universo, el Big Bang. Nacen entonces los elementos químicos, los que por medio de reacciones o procesos químicos dan origen a compuestos sencillos, para posteriormente convertirse en macromoléculas o compuestos biológicos, algunos de los cuales conforman o generan la vida. A la pregunta ¿dónde estamos? Podríamos responder: en la Tierra, de composición química definida y de medio ambiente adecuado para la vida, pero también en ciertas dimensiones espaciales y temporales en el universo. La otra respuesta posible es volvernos hacia lo que hacemos en este momento, que es estudiando la naturaleza y a nosotros mismos desde el punto de vista de esta disciplina, y discutir el porqué de esta actividad, el porqué la necesidad humana del saber científico que construye. Esto sería un pretexto para examinar los métodos de la química, mirando sus componentes de experimentación y teoría. Con esto nos orientaríamos a la pregunta ¿para dónde vamos?, en donde podríamos examinar dos grandes tendencias de investigación de frontera, como lo son la constatación experimental directa de lo muy pequeño, es decir, tamaños de dimensiones de Armstrong, 10 elevado a menos 10 metros, o nanómetros, 10 elevado a la menos 9 metros, o el estudio o seguimiento de los procesos que se generan en escala de tiempos muy reducidas, desde nano a atosegundos. La idea de esta sección es aclarar los conceptos nombrados y desarrollar los grandes temas mostrados en este esquema. Comenzando por la pregunta ¿qué somos?, vemos que ocupa un lugar central cuando pensamos en química. Por ejemplo, de inmediato nos viene a la mente
la composición de nuestro cuerpo. ¿Qué hacen ustedes cuando no saben algo? Van a esa parte física del cerebro de la humanidad, que hoy en día es el Internet, vamos a Wikipedia y buscamos elementos químicos esenciales. Observamos en la imagen que los elementos químicos mayoritarios para la vida son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio, sodio, hierro, cloro y magnesio. Dejando para más tarde el problema de que aún no hemos definido elemento químico, podríamos preguntarnos cómo crear un ser vivo a partir de estos elementos. Un primer intento es mezclarlos todos en las proporciones adecuadas, teniendo en consideración que somos seres acuosos con un 70% de agua, es decir, deberíamos agregar este compuesto. Veamos a un gran divulgador científico muy apreciado por nosotros, Carl Sagan, ocupándose de este asunto. Es deprimente ver que nuestros cuerpos están tan infravalorados, aunque estos cálculos sean para seres humanos reducidos a sus más simples componentes. ¿Qué es todo esto? Son exactamente los átomos que forman el cuerpo humano, y además en su proporción correcta. Estamos hechos principalmente de agua, y esta no cuesta casi nada. El carbono es considerado como carbón. El calcio de nuestros huesos es yeso. El nitrógeno de nuestras proteínas es aire líquido. El hierro de nuestra sangre es en parte clavos oxidados, un poco de fósforo y algunos elementos de aluvión. Si fuéramos más ignorantes, estaríamos tentados de coger todos estos átomos y mezclarlos en un contenedor como este. Los movemos. Por mucho que los removiéramos, al final todo lo que conseguiríamos sería una anodina mezcla de átomos. ¿Por qué íbamos a esperar otra cosa? La belleza de un ser vivo no está en los átomos que lo componen, sino en la forma en que los átomos están dispuestos y la información recibida a lo largo de 4.000 millones de años de evolución biológica. Todos los organismos de la Tierra están compuestos principalmente de átomos. Un cuentagotas lleno de ese líquido podría utilizarse para formar una oruga o una petunia si supiéramos mezclar los componentes. Desde el punto de vista de la química, los elementos que conforman un ser vivo están ordenados a nivel atómico en una secuencia cuidadosamente ordenada, única e impresionantemente compleja. Y no solo la arquitectura en sí misma es compleja, sino también el entrelazado de procesos químicos o movimiento e interrelación de estos elementos que nos conforman. Miremos, por ejemplo, el siguiente mosaico. Vemos animales y plantas habitando el agua, la tierra, el aire, la vida aferrándose en todos los rincones. Animales que ya no existen también, pero no solo animales, sino también células, componentes, amebas, bacterias. Colocamos a los virus en signos de interrogación, pues algunos los clasifican como seres vivos y otros no. Parece ser que los virus no tienen los ingredientes mínimos de un ser vivo. Si hacemos un acercamiento gradual, por ejemplo, en una planta, primero llegamos a la unidad biológica de la vida, que es una célula. Luego, si nos acercamos más, penetrando el núcleo, por ejemplo, descubrimos estructuras como los cromosomas y desenrollando un cromosoma y amplificando más, veremos
en esta parte de la estructura de un ser vivo, un tipo de entidad química, una molécula gigante en forma de doble hélice llamada ácido desoxirribonucleico ADN. Ella contiene a nivel submicroscópico características de muchos de los componentes químicos centrales de los seres vivos. Son moléculas gigantes o macromoléculas con cierta forma o estructura y con cierta composición atómica. Noten que estamos hablando de entidades que no podemos ver a simple vista y ni siquiera con microscopios ópticos. Se trata de tamaños de nanómetros, 10 elevado a menos 9 metros, a angstroms, 10 elevado a menos 10 metros. Expliquemos un poco más de detalle. En la siguiente figura aparecen 3 modelos representativos de una parte de la estructura del ADN. En la izquierda podemos ver una doble espiral unida por pares de bases nitrogenadas. Estas últimas consisten en grupos de compuestos químicos que son cíclicos y contienen nitrógeno. Timina, T, unida débilmente con adenina, A, pues ellas, por decirlo en términos sencillos, calzan entre sí. Lo mismo con citosina, C, y guanina, G. Cada una de estas bases está unida fuertemente a la espiral y débilmente a su par. En el dibujo del centro se muestra un poco más de detalle. Vemos que las hélices en una vista plana consisten en grupos químicos. En los extremos tenemos a los grupos fosfato, un átomo de fósforo simbolizado por P, al centro unido a 4 átomos de oxígenos simbolizado como O, unidos a anillos pentagonales de ribosa, un azúcar compuesta de 4 carbonos de símbolo C y un oxígeno y varios hidrógenos H. Este par de grupos químicos forman la estructura de cada espiral. Cada ribosa está unido a una base nitrogenada. Estas bases consisten a nivel molecular en 2 anillos fusionados, hexámero y pentámero. En el caso de la adenina y la guanina, y de anillos hexagonales en el caso de la timina y citosina. Cada base tiene un conector, consistente ya sea en oxígeno, nitrógeno o en hidrógeno, los cuales usan para apalearse a su base complemento por medio de enlaces de hidrógeno. En la figura de la derecha vemos un modelo de la misma porción de la doble hélice, pero mostrando tamaños realistas de sus átomos componentes, simbolizados por esferas llenas. Cada átomo o bolita mide alrededor de 10 elevado a menos 10 metros y las bolitas de distinto color corresponden a átomos de distinto tipo. Esto recordando que los átomos son las unidades materiales de la química. Otra vista con más nivel de detalle, en donde se muestra apenas una porción de una molécula de ADN, es la siguiente. Se puede ver en la porción estructural de la derecha, que es el detalle de parte del otro modelo estructural de la doble hélice de la izquierda, el gran detalle y complejidad. Cada letra es un átomo unido por enlaces, las rayitas. Las uniones muy fuertes se esquematizan con doble raya o enlace, las fuertes por una rayita, enlace simple, y las débiles por líneas segmentadas, enlaces de hidrógeno. Con este ejemplo de uno de los grandes tipos de macromolécula que componen a los seres vivos, sacamos a la luz 3 aspectos de la química a nivel molecular. La composición, que es el tipo de átomos y su proporción relativa. La estructura, que,
en este caso es la disposición espacial de estos átomos, y el enlace, que es la unión o conectividad entre átomos. Otro gran grupo de macromoléculas, componentes de los seres vivos, son las proteínas. Por ejemplo, en los glóbulos rojos, un componente central son las macromoléculas enrolladas de la hemoglobina, las cuales se muestran en rojo y azul. Ellas contienen en su estructura el grupo químico hemo, que corresponde a la estructura detallada en la imagen. Vemos la naturaleza y número de átomos componentes y su secuencia de uniones o enlaces químicos. Al centro aparece un átomo cargado de hierro, el cual es responsable de unir a él una molécula de oxígeno proveniente de nuestra respiración y así transportarla en la sangre para producir energía. El hierro en el grupo hemo es responsable también del color rojo de la sangre. Si dejamos al grupo hemo de lado y nos fijamos en la estructura de la proteína, advertiremos que, aparte de su estructura básica, de átomos en determinada proporción, unidos en una secuencia específica, también consiste en otros niveles estructurales: secuencia de aminoácidos, estructura primaria; tipo de repliegue por formación de enlaces de hidrógeno, hoja, hélice y al azar, estructura secundaria; repliegue o enrollamiento en sí como un todo de la proteína, estructura terciaria; y unión entre diferentes proteínas o estructura cuaternaria. Como se ve en la misma figura, en la parte superior derecha hay una molécula de aminoácido que contiene un grupo amino, NH2, en rojo, y un grupo ácido carboxílico, COOH, en verde, unidos a través de un carbono central. Como lo muestra el esquema, los aminoácidos se unen entre sí formando enlaces peptídicos con la eliminación de agua. Varios aminoácidos en una secuencia específica forman la proteína. Y así podemos seguir para los otros grupos de macromoléculas, componentes de la vida. En la diapositiva siguiente vemos los 4 grupos de componentes macromoleculares de los seres vivos. Comenzamos con las proteínas, formadas de la unión de aminoácidos que componen, en ese ejemplo, fibras tubulares de tejido muscular. Seguimos con los ácidos nucleicos, en el ejemplo ADN, compuesto de nucleótidos. Continuamos con azúcares almacenados en cadenas en forma de glucógeno. Y finalizamos con ácidos grasos almacenados como triglicéridos, que, dicho sea de paso, también constituyen las membranas de las células, mayoritariamente en forma de fosfolípidos. A la izquierda vemos las proporciones en peso de los componentes químicos de un hombre de 80 kilogramos. Vemos 2 grupos mayoritarios en peso de macromoléculas: las proteínas y las grasas, que ocupan 12 kilogramos cada una; los azúcares almacenados en forma de glucógeno; y los ácidos nucleicos ocupan una proporción en peso menor. En cuanto a elementos químicos, el calcio y el fósforo, ambos componentes de los huesos, y el fósforo, componente también de los aminoácidos,
y de las sustancias encargadas de suministrar nuestra energía, los ATP, y de los nucleótidos, ocupan también otro buen porcentaje. Los elementos potasio y sodio, magnesio, hierro, zinc, cobre y cloro, y también otros elementos ocupan otro porcentaje en peso minoritario. La mayor proporción en peso es el agua, un compuesto que no es una macromolécula, pero que se constituye en estado líquido en el medio o solvente de nuestros procesos bioquímicos. También en la figura se muestra grupos de alimentos que se transformarán en estos componentes, por ejemplo, pan y azúcar, es decir, carbohidratos, que se transformarán en energía para gastar o para almacenar en forma de glucógeno. Aceites que conformarán los lípidos y grasas con funciones en membranas celulares o de almacenaje de energía. Carnes y queso que conformarán nuestro contenido proteico con una variedad de funciones. Hasta aquí todo bien con nuestra constitución estructural. Sin embargo, una primera vista a lo que somos desde el punto de vista de la química no está completa si no consideramos los procesos o reacciones químicas que mueven y regeneran lo vivo. Un mapa grueso del metabolismo o conjunto de reacciones químicas en los seres vivos heterótrofos, es decir, los que no sintetizan su propio alimento, sino que lo tienen que tomar de otros seres, es el que se muestra en la imagen siguiente. Al consumir los nutrientes, el conjunto de reacciones químicas que los degradan en los ladrillos de construcción de la regeneración y crecimiento de nuestro cuerpo y en nuestra energía para vivir, se llama catabolismo. En el catabolismo los carbohidratos, las grasas y las proteínas se rompen en azúcares, ácidos grasos y aminoácidos respectivamente, y se genera energía transportada en los enlaces químicos de las moléculas adenosintrifosfato, ATP. En el proceso también se producen desechos pobres en energía. En el anabolismo, a partir de los ladrillos de construcción o moléculas pequeñas, los aminoácidos, azúcares y ácidos grasos generan nuestros constituyentes estructurales y funcionales de renovación y crecimiento, en forma de proteínas, carbohidratos y lípidos, respectivamente. En esta etapa se consumen moléculas de ATP, pues es demandante en energía. En el siguiente video veremos un ejemplo de proceso anabólico, la síntesis de proteínas.
Pero, antes de seguir, ¿qué es elementos, compuestos, mezclas, átomos, moléculas, estructuras, enlaces, reacciones, energía, entropía, métodos de la química? ¿De dónde sale todo esto?